Yeshua dijo: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Mateo Matai 12:31. ¿Qué quiso decir el Maestro con estas palabras? ¿Acaso pecar contra el Espíritu es más grave que blasfemar contra Dios? ¿Tanto que ni siquiera a través del Mesías podríamos alcanzar el perdón? Shalom, queridos Jabrim. Mi nombre es Isaac Benaor. Y en el shiur de hoy trataremos, con la ayuda del cielo, de un tema sobre el que se han querido dar multitud de explicaciones. Pues para ciertas corrientes de pensamiento no pueden existir pecados imperdonables, y también la definición del concepto espíritu es muy distinta dependiendo de la denominación en la que nos movamos. Para empezar, diremos que el hecho de que un creyente en el Mesías se preocupe por esta cuestión ya es de por sí una buena noticia, pues no es frecuente que en estos tiempos de absoluta laxitud ante el concepto pecado, las personas se planteen enmendar sus malos comportamientos en aras del temor del cielo. Y antes de cualquier tipo de conclusión, debemos preguntarnos a qué se refería el Maestro cuando hablaba del Espíritu, que en hebreo se conoce como Ruach. Pues en la Biblia, dicho nombre atiende a varias realidades. Como es sabido, la primera mención del Espíritu que aparece en la Biblia es al principio de la Torá, y esta está con referencia a la creación. ¿Cómo está escrito? Y las tinieblas, Hoshech, sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios, el Ruach Elohim, planeaba sobre la superficie de las aguas. Génesis Bereshit 1:2. No deja de ser significativo que esta mención inicial del Espíritu de Dios pues interpretada por los sabios en relación al Espíritu del Mesías, al Ruach HaMashiach, el cual precedió a la creación misma, según leemos en Bereshit Rabbah 2:4. Y también nos parece relevante que dicha presencia del Mesías en el Olam HaTohu, en aquel mundo primigenio del caos, precediese a la declaración: y dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Génesis Bereshit 1:3. Pues no olvidemos, Yeshua dijo de sí mismo: yo soy la luz del mundo, el Or HaOlam, el que me sigue no andará en tinieblas. Hoshech. Juan Yohanan 8:12. Esto es, lo que el Mesías efectuó, lo que llevó a cabo en lo macro al propiciar el tikkun, la enmienda del mundo del caos, deviniendo así en el mundo de la rectificación en el que vivimos, en el que ahora conocemos, también lo lleva a cabo en lo micro, en aquellos que le siguen, apartándolos de sus particulares tinieblas sobre la faz del abismo, para llevarlos a su luz, como también se declara: aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro, Shimon Kefa 2:9. Y este ha sido un primer acercamiento a las realidades que giran alrededor del Espíritu Divino, el cual se inviste en el Mesías, como el propio Maestro nos enseñó cuando citó la conocida profecía: el Espíritu del Señor el Eterno, esto es de Adonai Hashem, está sobre mí, Alay. Isaías Yeshaya 61. Y añadió: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Lucas Nakai 4, 18 y 21. Pasemos ahora a otros conceptos sobre el Espíritu que quizás estén mucho más cercanos a nuestra realidad. Y también ahondaremos sobre el contexto en el que Yeshua impartió su enseñanza sobre este pecado imperdonable, hablando de la iluminación, por así llamarla, que el Ruach HaKodesh produce sobre aquellos que lo reciben. Al respecto traeremos la siguiente enseñanza. Los profetas fueron capaces de ver dentro de Atzilut, emanación. Estamos hablando de los mundos espirituales, aunque este grado se hallaba completamente revestido de las luces de Beriyá, creación. Cuando lo vieron, Ezequiel vivió después de la destrucción del templo sagrado y por tanto solo pudo recibir la profecía de Atzilut revestida de Beriyá, con Beriyá revestida a su vez, por completo de Yetzirá, formación. Después de esto ya no se revelaron más las luces de Atzilut y Beriyá. Este es el significado de que después de Ageo, Zacarías y Malaquías, la profecía terminó totalmente y solo permaneció el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, citado Yoma 9b. Este consiste en
una transmisión de las luces del propio Yetzirah, al igual que de los planos inferiores, que sería así ya acción. Alcanzar este nivel recibe el nombre de ascensión al Pardes. Sobre esto puede consultar Hagigah 14b, lo que se vincularía a Yetzirah, que es llamado el mundo de Metatron. Sha'arei Kedushá 3.6. Más adelante, el autor especificará que ya en sus días, señalaremos que Rabbi Haim Vital, el autor de estas palabras, vivió entre los siglos XVI y XVII, ni siquiera este grado estaba al alcance de los seres humanos, pues las técnicas originales que habían llevado a los sabios de la antigüedad para alcanzarlo ya habían sido olvidadas, amén de la imposibilidad de purificarse con las cenizas de la vaquilla roja de la Para Adumá, las cuales se acabaron en una época tan temprana como fue el siglo V después de la era Gomer. Y esto redundaba en que las experiencias espirituales de este tipo eran ya muy peligrosas, pues en ellas se mezclaban el mal y el bien, la verdad y la mentira, pues aquellos hasidim, aquellos hombres piadosos, ya no eran capaces de alcanzar un nivel espiritual donde todo fuera verdad. Así pues, el estado de iluminación divina, denominado Espíritu Santo, atendería a un grado inferior de profecía. Pero no solo a eso, pues dicha realidad también podría llevar a la realización de milagros, como se infiere de lo escrito. Entonces llamó a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus impuros, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Mateo Matai 10.1. Y una vez asentadas estas nociones, vayamos al contexto de la enseñanza que nos ocupa. El texto nos relata cómo Yeshua había sanado a un endemoniado ciego y mudo, y cómo esta acción hizo plantearse a los que allí estaban pues la posibilidad de que aquel hombre fuese el hijo de David, esto es, que fuera el Mesías. Pero algunos de los eruditos allí presentes no tuvieron la misma opinión de aquel hecho extraordinario, sino que dijeron: este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Mateo Matai 12.24. A lo que Yeshua les contestó: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Citado el mismo libro en el 12.28. Y de aquí se infiere que aquella acción provino del Espíritu Divino, el cual se invistió en Yeshua, como se dijo, otorgándole el poder necesario para todas aquellas acciones, como también se declara, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Lucas Nakai 5.17. Y vemos como aquellos eruditos no solo dudaron de la autoridad de Yeshua para sanar a aquel endemoniado, sino que atribuyeron su poder a las fuerzas de la impureza, lo que constituyó, en las propias palabras de Yeshua, una blasfemia contra el Espíritu. Vayamos ahora al libro del Zohar, donde encontramos la siguiente enseñanza. La mujer virtuosa es corona de su marido. Proverbios Mishle 12.4. Se trata de la Shejina, y aquel que por medio de ella es bondadoso, y aquel que peca hacia ella, recibirá un castigo inimaginable. La presencia divina, Shejina, es un grado adscrito a Malhut, reino, al igual que lo es el Ruach HaKodesh. Si bien ambas nociones no son exactamente lo mismo, tienen muchas vertientes en común, en lo que respecta a la manifestación de la presencia divina y el poder divinos. En los mundos de abajo, nuestro Zohar decía que aquel que por medio de ella es bondadoso, dando así a entender que la Shejina nos faculta para las buenas acciones. Unas acciones que serían llevadas en el ámbito de lo sobrenatural, como son los casos citados anteriormente de la expulsión de demonios, de espíritus malos o la sanación de los enfermos. Asimismo, el texto nos describe como que la sanción por el pecado en contra de ella como un castigo inimaginable, muy en la línea de las citadas palabras de Yeshua. El maestro nos decía que la manifestación del Espíritu Santo en aquellas acciones era la señal inequívoca de que ha llegado a vosotros el reino de Dios.
Pues como ya se indicó, el Espíritu Santo de abajo se vincula con Malhut reino, en correspondencia con ese citado reino y también con el nombre divino Elohim, Dios. Así pues, aquellas manifestaciones del Espíritu Santo estaban propiciando un despertar desde abajo, con la elevación de aguas femeninas, las llamadas Mayim Nukvin, hacia los ámbitos de Zeir Anpin, que es el aspecto masculino inferior. Y por supuesto, esto estaba teniendo lugar en el ámbito de la Kedushá, de la santidad, llevando a muchos a preguntarse si aquel rabino Galileo no sería el hijo de David. Pero algunos eruditos, más versados en la letra de la ley que en el espíritu de esta, al no poder negar la evidencia de aquel hecho extraordinario, lo situaron en el grado de la Klipá y no de la Kedushá. Algo así, Dios nos libre, como lo fueron las acciones de Bilam el Rasha. Querido amigo, si en algo nos invitan las Escrituras a ser precavidos, es en la práctica de todas estas cosas. No le quepa duda de que Yeshua nos invistió de autoridad sobre todo espíritu de la impureza y también a recibir la sanidad en su nombre. Pero estos hechos extraordinarios deben estar siempre acompañados de la cautela y de la mayor de las santidades, tanto para el que las ejerce como para el que las contempla, y que el temor del cielo nos guarde de cualquier tipo de blasfemia contra el Espíritu, cuyas consecuencias pueden ser muy graves para nuestra alma. Si desea contribuir con nuestro trabajo y ayudarnos con nuestra labor, le pedimos por favor que apriete el botón Unirme, y así estará permitiendo que estas enseñanzas puedan llegar a mucha más gente. Y hasta aquí nuestro shiur de hoy. Shalom. Adir Ben Ahor, el poder y la luz del Mesías Yeshua.